Thank you for allowing us to be. Gracias por permitirnos estar aquí. Can we worship the Lord? Podemos adorar al Señor. Gloria a Dios. Since you're standing already, Mientras estamos puestos de pie, if you would turn to Romans si buscan el libro de Romanos, chapter 10, capítulo 10, verse 14 through verse 15. versos 14 y 15. Romans 10, Romanos 10, 14 through 15. 14 y 15. And Romano, I'm going to get you to read those two for me. Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. You can be seated. For those that don't know Spanish, Pueden estar sentados para aquellos que no saben español. how then shall they call on him, that's Jesus Christ, ¿Cómo invocarán a aquel? Ese es Jesucristo, in whom they have not believed? en el cual no han creído. And then how shall they believe on Jesus Christ ¿Cómo creerán en Jesucristo if they've not heard of him? si no han escuchado de Él? And how shall they hear ¿Cómo escucharán without a preacher? sin un predicador? How shall they preach ¿Y cómo predicarán except they be sent? a menos que sean enviados? Paul said, as it is written, Pablo dijo, como está escrito, how beautiful are the feet cuán hermosos son los pies of them that preach the de gospel. aquellos que anuncian las buenas nuevas. I ask you a question today. Le voy a hacer una pregunta hoy. How beautiful are your feet? ¿Cuán preciosos son tus pies? When's the last time you looked at your feet ¿Cuándo es la última vez que miraste tus pies and said, what beautiful feet? y dijiste, qué pies más hermosos? I understand that I'm preaching mostly to preachers. Yo entiendo que le estoy predicando mayormente a predicadores. I am preaching this today with the hopes and desires Estoy predicando esto hoy por la esperanza y el deseo for the churches in the island of Puerto Rico. de que las iglesias en Puerto Rico, I love this island very much. amo esta isla mucho I thoroughly enjoyed my few days with you, y yo ciertamente me he gozado mis días con ustedes. and I am an emotional person. Soy una persona emocional I understand emotions somewhat. y yo entiendo algo acerca de las emociones. Evidently, your undefeated boxer is still undefeated. Evidentemente tu boxeador indiscutible todavía está indiscutible. We left the compound for a short time last night. Nos fuimos de este lugar anoche por un rato There seemed to be rejoicing on every street y corner parece que había gozo en cada calle de este pueblo because someone won a boxing. porque alguien ganó una pelea de boxeo. So I'm rejoicing with you. Así que yo me estoy gozando con ustedes. The church is still undefeated. La iglesia todavía sigue. I want to tell you that the word for beautiful Quiero decirle que la palabra para preciosa o hermosa in the Greek is the word oraios, en griego es la palabra orao and it seems to look suspiciously like me to the word Spanish horario. y me parece a mí sospechosamente que se asimila a la palabra horario I may be wrong. I don't know that. en español. Bueno, tal vez me equivoqué, no estoy seguro de eso. But the Greek word means Pero la palabra griega significa, for beautiful is the right hour la palabra griega para hermoso significa la hora correcta or the proper season. o el tiempo correcto, la temporada The correcta. word we would use today Es la palabra que usaríamos hoy. is productive. Es productivo. How productive are your feet? ¿Cuán productivos son tus pies? How beautiful are your feet? ¿Cuán productivos son tus pies? I have read in Luke 15 verse 10 many times, and so have you, Leído Lucas 15:10 muchas veces y usted también, that there is great rejoicing que hay un gran gozo
in heaven en los cielos, when one sinner comes to repentance. cuando un pecador viene al And we arrepentimiento. read this morning in Y Romans leímos esta mañana en Romanos that without a preacher, que sin un predicador there'll be no repentance. no va a haber arrepentimiento. It's important, preacher, Es today importante, predicadores hoy, that you preach the que gospel. prediques el evangelio. And it's important that you maintain your life. Y es importante que mantengas tu vida. It's important that you maintain your Es reputation. importante que mantengas tu reputación. It's been said often Se ha dicho muchas veces that people cannot hear what you're saying que la gente no puede escuchar lo que tú dices because your actions are speaking so porque tus loud. acciones hablan tan alto, tan It's duro. important that your life measures up. Es importante que tu vida se mida. It's important when you walk behind the Es pulpit importante cuando entres detrás del púlpito that you have nothing between you and que heaven. no tengas nada entre tú y el cielo, That you're clean and you're righteous and you're que holy. estás limpio y sagrado y santo. It's important that when you're behind the house doors of your Es home, importante cuando estés detrás de la puerta de tu casa that you treat your family in a righteous que manner. tú trates tu familia en una forma justa. Behind the pulpit, Cuando prediques detrás del púlpito it's what you practice in your es life. lo que practicas en tu vida. Don't be a No hypocrite. seas un hipócrita. It's better that you leave the Es pulpit mejor que te vayas del púlpito and work a public job every y day, que trabajes un trabajo público todos los días worship the Lord and be a good saint, y que alabes al Señor y seas un buen santo than stand behind the pulpit antes que pararte detrás de un púlpito and fill it in an unworthy y fashion. llenarlo en una forma I indigna. want to tell you something today that is also important in my Yo heart. quiero decirte algo hoy que también es importante en mi It's corazón. important that you not neglect your family Es importante que tú no seas negligente con tu familia and leave your family y que dejas a tu familia in the pursuit of other souls y que olvides tu familia para salvar a otras almas and let your family be lost. y dejes que tu propia familia sea perdida. Your family should be your first Tu mission. familia tiene que ser tu primera misión. I'm preaching as fast as I can Estoy preach. predicando tan rápido como pueda. I want to tell you, we're preachers of the Que gospel. somos predicadores del evangelio. That means we are the inheritors. Eso significa que somos los And herederos we are joint heirs y with que Jesus somos Christ. coherederos con Jesucristo. Nowhere in this book Ninguna parte de este libro are the brothers to be rivals. son los hermanos deben de ser rivales. En Every ninguna time parte. there was a rivalry, Donde quiera que había una rivalidad, no eran hermanos. there was death and damnation. Había muerte y había You condenación. should never be a rival with another brother. Nunca debes de ser rival de tu propio hermano. You should treat each other with respect. Debes de tratar uno al otro con You respeto. should love one another. Debes de amarte el uno al otro. Because if you don't love one another, Porque si no te amas el uno al otro, you really don't love Jesus en Christ. verdad no amas a And if Jesucristo. you don't love Jesus Si no amas a Christ, Jesucristo, you need to leave the pulpit. debes de dejar el púlpito. Discover what's important in your life. Descubre qué es importante en tu vida. I am reminded that Jesus was sitting in the house, Yo recuerdo que Jesús estaba sentado en una and the casa. woman walked into the La house, mujer entró a la casa. and she broke over the feet of Jesus Christ Ella rompió sobre los pies de Jesucristo a precious alabaster un box, precioso frasco de and alabastro. the ointment from that box Y la unción de ese frasco de alabastro covered the feet of the master, cubrió los pies del maestro. and then she wiped his feet with her hair. Pues ella enjugó sus pies con su pelo. Obviously, she wasn't cutting her hair. Obviamente ella no se estaba cortando el She pelo. washed his feet, Ella lavó sus pies and she wiped them with her y hair. lo limpió con su pelo. But the scent of the alabaster box Pero el frasco de alabastro and the aroma from that y perfume el aroma de ese perfume filled all of the house where llenó they were toda la sitting, casa donde estaban sentados. even as the Holy Ghost filled the upper room. Aún como el Espíritu Santo llenó On the day of el día de Pentecostés. But there were some sitting in the house Pero habían algunos sentados en la casa who did not care for the aroma, que no les importaba el aroma, because it was the aroma of worship. que era el aroma de la adoración, It was the aroma of era el sacrifice. aroma de un And sacrificio. it was being wasted on the Y feet estaba siendo desperdiciado en los of the pies gospel. del Evangelio. I want to ask you this morning, Quiero preguntarte esta mañana, how beautiful are your ¿cuán feet? hermosos son tus pies? How precious is the aroma ¿Cuán precioso es el aroma of the worship that you are de providing? la adoración que estás Will it proveyendo? fill the house where you pastor? Llenará la casa donde tú Will pastoreas. it fill the city where you're walking? Llenará la ciudad donde tú caminas. Are you
spreading the aroma Estás tú regando el aroma and the anointing everywhere you y la go. unción donde quiera que vas.